Bueno, bienvenidas a otro capítulo de Roberto Lejos Podcast. Ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? No se vale que no sea suscrito. Si usted por primera vez lo está viendo, no se vale que no presione ahí donde está la campanita para que le avise cada vez que subimos un capítulo. Y no se vale que no se tome su tiempo, una tacita de café para llegar hasta el final. Recuérdense, estamos tratando al máximo de cumplir con que este podcast sea didáctico, es decir, que sea un tema siempre político, siempre con temas de actualidad, de coyuntura, lo que realmente la piedra en el zapato, pero que nos sirva para que todas y todos podamos aprender un poco de la institucionalidad, de cómo se maneja el país y esos temas. Así que hoy no es la excepción, tenemos siempre el privilegio de tener invitadas de lujo, que cuando tocamos algún tema sumamente importante, como el tema que vamos a tocar hoy, pues viene la gente que sabe de la materia. Hoy tenemos a Karen Slowin Umaña, ¿verdad? Que para mí fue sorpresa, Karen, ¿verdad? Que es médica, ¿verdad? Médica graduada de la Universidad de San Carlos, como decía fuera de cámara, de otra Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y de otros tiempos, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos, porque realmente el currículum de Karen, si uno lo ve, está más enfocado a todo el tema social, a todo el tema desarrollo social, ¿verdad? De todo. Ese ha sido la especialización. Hemos tenido pues el gusto, el placer de coincidir en varias oportunidades, sobre todo entre todos los cargos que Karen ha tenido, pues estuvo en Segeplan en tiempos del presidente Colón, eso nos ayudó y nos salvó de muchos temas. Hablábamos también fuera de cámaras, ¿verdad? Dictámenes sumamente importantes. Es una institución, pues es la institución que planifica el país, la que dice esto sí, esto no, por aquí nos vamos, por aquí no. Correcto. ¿Verdad? Y entre todos los puestos, pues ahora estamos en el tema municipal, que nos interesa mucho. Nosotros tenemos un programa extra. Roberto Lejos Podcast es una vez a la semana con el tema de actualidad, pero tenemos dos temas extra. El club de lectura con Alfonso Portillo, que se ha convertido realmente en algo muy lindo, ¿verdad? Ya es realmente un club, ¿verdad? Agradecemos a todos los que estuvieron esta semana pasada en un homenaje a Gabriel Aguilera. Es primera vez que hablamos de un guatemalteco, de realmente alguien histórico, alguien que realmente también al estilo de Karen, que su vida ha sido dar la vida por el país, alguien muy institucional, ¿verdad? Pues fue mucho gusto hablar de su obra, y eso pues se hace también una vez al mes, y tratamos de una vez al mes hacer un capítulo sobre Emetra, que eso es un tema que ya no podemos decir que se ha convertido en un problema grave, el tema del tráfico causado por el tránsito, sobre todo aquí en la ciudad capital, aunque la semana pasada estuvimos hablando, tampoco vieran ese capítulo sobre la antigua Guatemala, que ya está sufriendo lo mismo, ¿verdad? Se rodeó de colonias, la gente se fue trasladando para allá, y entonces también el tráfico que hay allá, entonces el tránsito que hay hacia esos lugares, gente que duerme allá y viene, ya tiene todo ese tipo de problemas, pero la municipalidad también enfrenta el enorme problema que enfrentan casi todas las municipalidades del país, que es el problema del agua. En dos sentidos, aguas contaminadas, vamos a hablar, recuerdo, me voy a meter de lleno a tratar una vez más de aprobar la ley de aguas, a ver cómo nos va en ese tema constitucional también. Tenemos ahí la promesa con el Ministerio de Ambiente de apoyar y de ayudar en el Congreso de la República que aprobar una vez más a que sea aprobado, ¿verdad? Pero el tema de la escasez del agua por la forma en que hemos crecido y por la falta de una ley, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Karen? Además de todos sus estudios, estudió en Inglaterra, en Gales, ¿verdad? Sí. Que eso es difícil de entender, entre otras cosas. Karen, de verdad, un placer. Gracias por aceptar a charlar con nosotros sobre este tema tan importante, el tema del agua, pero vamos a hablar un poco en términos generales de las municipalidades. Claro, ¿verdad? Que sí. Aceptar tomarse una tacita de café y platicarnos un poco. Roberto, ¿verdad? gracias. ¿De quién es Karen? Platícanos primero un poquito quién es Karen, qué está haciendo ahorita. Pues aquí, como usted ha dicho, soy
alguien que salió graduada y bien de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, pero que en el transcurso de mi formación me di cuenta que el ejercicio de la medicina clínica definitivamente no iba a ser lo mío y opté por una profesión que en Guatemala incluso ahora todavía no se entiende bien, que es la salud pública, que es tratar de ayudar a la gente a evitar que llegue a enfermarse, en lugar de atenderla cuando ya está enferma. Y de ahí fui derivando las ciencias sociales y trabajando en investigación y en temas de administración pública, que es realmente en lo que me he dedicado toda mi vida, a tratar de que el Estado realmente cumpla el papel que debe tener para el país. Sí, en eso le resumo mi carrera. ¿Verdad? Yo me acuerdo que estuvo ahí involucrada muy directo en el índice de desarrollo humano. Correcto, trabajé 10 años en Naciones Unidas en el equipo del informe de desarrollo humano y fue una escuela de vida con grandes maestros de la sociología y de la economía del país, y eso, digamos, viéndolo desde el ángulo de la política social, que era la parte que yo aportaba. Estuvo Juan Alberto con Fuentes. Juan Alberto también, Fuentes Knight, con Edelberto Torres Rivas. Sí. Entonces fue una época muy memorable. Además era la época después de la firma de la paz, donde había un espíritu en el país que es el que ojalá podamos recuperar, ¿verdad? De que la paz nos iba a traer desarrollo y la democracia iba a ayudar realmente a que la sociedad se volviera más equitativa, más productiva y donde hubiera bienestar para todos. Y creo que ese es el espíritu que nos surge recuperar en la acción pública, ¿verdad? El para qué de la función pública que se ha perdido tanto. Bueno, nosotros los constituyentes, Karen, vivimos soñando con que la Constitución del 85 para nosotros fue una refundación del Estado. Nos desviamos de ese camino y precisamente nos tocó hacer la Constitución cuando todavía estaba el conflicto, ¿verdad? Por eso no tocamos la Ley de Orden Público, que urge cambiarla. No podíamos tocarla porque estábamos todavía en ese grave, triste, desastroso problema de nuestro conflicto armado interno, algo que no podemos olvidar, pero para no repetirlo, ¿verdad? Pero quisiéramos realmente borrarlo a veces de nuestras mentes, tantos problemas, divisiones, muertes y todo lo que ocasiona en el país. Entonces, desarrollar la Constitución, nosotros también pensamos que al firmar la paz íbamos a terminar de seguir implementando temas que la Constitución dejó ahí como sueños. Lejos de eso nos hemos desviado y estoy totalmente de acuerdo que hay que regresar en ese tema. La Constitución, Karen, como a usted le consta, es muy municipalista. Debería ser más. Ahora que yo lo veo, digo, el situado constitucional debe haber sido más grande. O sea, si la independencia, ¿verdad? La autonomía tiene que ir acompañada de plata, ¿verdad? Eso es en todas partes. Aquí, mientras uno está en su casa, aquí venís a la hora que yo digo, mientras yo te mantenga, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces tiene que haber una independencia económica para que haya esa autonomía municipal. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias, digamos. Pero ahora, Karen, al frente del Infom, ¿qué es el Infom? ¿Cuál fue la idea del Infom? ¿Para qué se creó? ¿Quién lo creó? Contémosle un poquito a quienes nos ven para aprender igual que yo. Ajá. Pues ahora tengo el privilegio de estar dirigiendo el Infom en el sentido de ser la presidenta de su junta directiva. Ajá. Esta junta directiva está integrada por la Asociación Nacional de Municipalidades y por la Junta Monetaria. ¿Por qué razón la Junta Monetaria? Porque el Infom tiene una función de asistencia crediticia, de facilitar recursos financieros a las municipalidades para que puedan realizar obra pública. Entonces, el Infom básicamente es una institución de fomento municipal. Fomento, desarrollo, progreso, son equivalentes. Fue creada en la época postrevolución, su ley es de 1957 y su función es de asistencia técnica, administrativa, financiera a las municipalidades. Creo que desde entonces había una visión muy clara que la transformación del Estado en Guatemala tenía que pasar
en los territorios, desde los territorios, y fortalecer el municipalismo fue la visión desde los años 50, imagínense hace 68 años que existe el Infom, y esa visión, como usted bien lo dice, se consagra nuevamente en la Constitución del 85, y cada vez queda más claro que si no entendemos el territorio y no trabajamos desde y con los territorios, salir de este marasmo en el que estamos en el Estado va a ser muy difícil. Así que el Infom puede volver a tener un lugar preponderante, ¿verdad?, en el Estado para apoyar a las municipalidades, no solo a administrar los recursos que tienen, sino a traducirlos en bienestar para la gente, porque hay una brecha también entre tener dinero y transformar ese dinero en bienestar. Entonces el Infom es para esas funciones. A ver, qué interesante, ¿verdad? Porque entonces sí hemos tenido en nuestra mente como país esa descentralización que nos causa tantos problemas hoy en día, ¿verdad? Hemos creado pequeñas, una gran metrópoli como es Guatemala. Aquí Guatemala tiene todas las cosas buenas y malas de la metrópoli, desde edificios preciosos, una modernidad impresionante, hasta una pobreza extrema urbana que a veces es terrible, ¿verdad? Producto de la gente que tiene que hacer esa inmigración, ¿verdad? Porque es interna, se viene al no encontrar en su municipio oportunidades, se pasan a la cabecera departamental. Ya las cabeceras departamentales también están rebasadas, entonces ya el paso que sigue es venirse a la ciudad capital a encontrarse con esta jungla, ¿verdad? Así es. Y todo lo que eso significa. Y pocas ciudades las hemos podido desarrollar, digamos. La ciudad más grande al final en habitantes ahora está entre Misco y Villanueva, y no es que Saltenango, ¿verdad? Acabamos de hacer un programa, no se lo pierdan, sobre la antigua Guatemala, que está también en problemas graves estamos perdiendo la antigua, Karen, ¿verdad? Así es. Ese monumento cultural de la humanidad, pues UNESCO yo creo que nos ha hecho el favor, o tal vez no es un favor, de no ponernos como una ciudad en riesgo. Yo soy de los que está peleando para que nos pongan en la lista de ciudad en riesgo de perder el título, a ver si así el gobierno, la sociedad, los empresarios, todo el mundo reacciona para salvarla, porque es una joya. Todos nos creemos nuestra antigua, ¿verdad? Y ya los antigüeños ni viven en la antigua, han tenido que salir huyendo. Y este fenómeno que se da en todos los municipios, ¿verdad? Todas las casas convertidas en localitos. Claro, todos apoyamos los emprendimientos, la economía informal, que todo el mundo quiera poner su negocio, pero se ha vuelto toda una gran confusión, ¿verdad? Entonces el Infom, creado para apoyar a las municipalidades desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista asesoría, pero con una función financiera que se había perdido, Karen, ¿verdad? Correcto, una función de asistencia crediticia que básicamente funciona como un mecanismo de adelanto de fondos con los que las municipalidades ya cuentan, que son los fondos del situado constitucional y del IVAPAS, que el gobierno central les transfiere regularmente. Entonces, ¿qué hace el Infom? Pues lo que hace es trasladarles, les presta dinero contra esos recursos, es decir, las municipalidades básicamente repagan esos créditos con esos recursos que les da el gobierno central, los intereses les sirven al Infom para funcionar y el capital retorna a nuestro fondo patrimonial que permite volverle a prestar a otras municipalidades. Y solo podemos prestarles para obras de inversión, ¿verdad? Infraestructura, puestos de salud, escuelas, sistemas de agua y saneamiento, todo lo que pueda ser desarrollo del municipio en términos de edificios municipales, mercados, ese tipo de infraestructura que digamos no es de gran escala posiblemente, pero que es la que hace que funcione el municipio y que la gente pueda vivir en él, pueda intercambiar, pueda tener bienes y servicios a la mano. Eso es lo bonito de este mecanismo. Estuvimos a punto de perderlo, lamentablemente, el año pasado, por una enmienda que se le hizo a la ley de alianzas público-privadas. Que básicamente nos quitó la facultad de poder dar préstamos, ¿verdad? Pero afortunadamente el Congreso vio que esto había sido un error involuntario y se logró corregir justamente el martes hace 8. Se logró que pasara la iniciativa de ley y una enmienda más bien a esa reforma
que permitió recuperar la competencia al Infom para poder darle créditos a las municipalidades. Así que ahorita estamos solo esperando que se publique el decreto ya sancionado en el Diario de Centroamérica para poder empezar a trabajar de nuevo con las munis en ese sentido. Sin embargo, hacemos muchas otras cosas con las municipalidades, ¿verdad? Los apoyamos a fortalecer su gerencia, que es algo que estamos retomando con mucha fuerza. Si bien las municipalidades tienen una enorme responsabilidad en nuestra Constitución, en el Código Municipal, prácticamente están diseñados como mini estados, ¿verdad? Ajá, claro. Tienen todas las funciones del Estado Nacional, pero en su territorio, pero no tienen desarrolladas las capacidades para ello. Entonces ahora estamos retomando un Infom que vuelva a cumplir con su ley, porque también cayó en un estado de abandono muy profundo en las últimas décadas, especialmente en la década pasada, y ahorita estamos trabajando en levantar esa capacidad para que le vuelva a ser útil a las municipalidades. Es muy, muy serio, como usted bien decía, el diseño del Estado guatemalteco es profundamente municipalista, pero al mismo tiempo tiene no solo que darle los recursos, sino las capacidades a las munis para cumplirlo. Claro, ahorita lo vemos porque, por ejemplo, cuando se inventó lo del situado constitucional en la Constitución, de decir, démosle plata a las municipalidades para que no dependan del Estado. Yo creo que fue una brillante idea. Sí. Repito, les debimos haber dado más plata. Se aumentó un poquito después con la reforma del IVAPAS y ese tipo de temas. Ahora las municipalidades, a través de este tema de los consejos de desarrollo y esta plata, que es un montón de plata adicional, aunque uno dice un montón de plata, pero comparado con lo que el Estado tiene, sigue siendo poca plata para todo lo que hace falta en nuestros municipios. Pero digamos, hay plata ahí y nos encontramos precisamente con eso. Municipalidades que no tienen un departamento de planificación que puedan presentar proyectos, especialmente a CEGEPLAN, que es el que se los tiene que revisar y darles visto bueno, que llenen los requisitos. O sea, no tenemos en las municipalidades ese equipo. Y es lógico, ¿verdad, Karen? Por la falta de fondos. Aquí tenemos municipalidades que todavía cobran 50 quetzales al mes o menos por el agua, y si tratan de aumentarle, queman vivos a los alcaldes. Es un tema como sagrado, el tema de no cobrar por el agua, y eso genera pérdidas en una municipalidad. Todo el mundo quiere que le llegue el agua, pues nadie le quiere pagar, ¿verdad? Y entonces no se puede al final por más plata. El YUSI, un tema que se le pasó a las municipalidades, pero no todas pueden cobrar el YUSI, pues no todas tienen la capacidad de cobrarlo. Todo eso la población no lo sabe. Así ¿verdad? Es, sí. Yo quisiera pasar leyes como, por ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos debería ser cobrado por las municipalidades, hasta por temas de seguridad. En otros países uno va y ve la placa y dice, ese carro es de Quetzaltenango, ese carro es de Jutiapa, porque la placa la fabrica el municipio, le pone ahí su propaganda, y esa plata queda ahí. Si de todos modos el vehículo anda destruyendo las carreteras o haciendo uso de las carreteras de ese municipio, pero no tendrían la capacidad de hacerlo. Karen, nos pasa mucho que cuando hay abusos, ¿verdad? Porque se prestaba la plata pero no la pagaban, o le prestaban a unas municipalidades más que otras, entonces cometemos el grave error de chapucear la ley, cuando realmente es un problema de personas. Y para parar a esas personas cambiamos la ley y paramos cambiando el desarrollo y toda la intención original. Eso nos pasó con el Infom, creo yo, ¿verdad? Sí, lamentablemente, porque la ley orgánica del Infom realmente no se ha tocado en 60 años. Ajá. Y no se ha adaptado digamos, a los nuevos desafíos que tienen las municipalidades y el país mismo. Eso es un gran reto, pero por el lado de las municipalidades tampoco ha habido, digamos, esa madurez, ¿verdad?, para poder aprovechar esa oportunidad de los recursos que hay, porque hay un desbalance, que es lo que tenemos que tratar de corregir, entre el recurso y la capacidad de utilizar ese recurso. Y a eso viene un tema que es mucho más de fondo, ¿verdad?, que es el tema de la pérdida de la ética del servicio público. Exacto. Que es un fenómeno lamentablemente ya estructural en el estado de Guatemala, y que revertirlo nos va a costar muchísimo, pero es fundamental porque usted lo acaba de decir, al final las estructuras del Estado, sus instituciones, ¿quiénes las movemos? Las personas. Claro. Y si las personas no tienen una ética de servicio público, si el funcionariado se acomoda
si no usa debidamente los recursos, lo que van poniendo son candados, ¿verdad? Y candados al recurso. ¿Y qué pasa entonces? Que hay que superar tantas barreras para poder ejecutar que al final no puede ejecutar los fondos. Entonces ha pasado también, una es falta de capacidad en las municipalidades, pero otra es eso, hay tantos pasos que cumplir para completar un proyecto, para que pueda ser aprobado, por ejemplo en CGPLAN, que a veces literalmente el año fiscal no da tiempo para poder hacerlo. Entonces sí, estamos creo yo en un periodo muy crítico, vamos a ver qué pasa en estos meses, pero urge una transformación profunda del Estado y una recuperación de la razón de ser, ¿verdad? Que va más allá de quién controla recursos y quién administra el poder, una visión nuevamente de que tenemos que ser un país para todos, porque especialmente en temas como el agua, que hablábamos hace un momento, o la movilidad, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que estamos colapsando. Y el recurso hídrico todos pensamos que es un recurso infinito, ¿verdad? El agua no la da Dios, este es un país realmente que tiene una disponibilidad de agua superior incluso a muchos países de Centroamérica, pero después, ¿por qué entonces no me llega el agua a mí? Hay problemas institucionales, estructurales muy serios detrás y hay problema de abuso de recursos. Entonces necesitamos instrumentos para poder regular cómo convivimos con el ambiente, cómo aprovechamos esos recursos. Ese es, por ejemplo, uno de los valores de poder pasar una ley de aguas que no sea solo para controlar el consumo o administrar el recurso, sino que realmente vea el recurso como lo que es, algo que depende de que hayan bosques, por ejemplo, de que no se erosionen los suelos, de que podamos tener una relación más constructiva y equilibrada entre el ambiente y la economía. Entonces se requiere ese esfuerzo de reflexión, de pensamiento y de una nueva generación de leyes y de políticas para el país. Ya no nos da lo que tenemos. Ya no nos da lo que tenemos, ese es el tema. Karen, entonces digamos, para terminar un poquito el tema de Infom como institución, sí. ¿Es necesario cambiar la ley del Infom? Sí. Yo pienso que sí, se requiere unas reformas bastante sustantivas a la ley orgánica, no en términos de su mandato, pero sí en términos de cómo se pueden operar ciertas cosas. Uno de los temas más graves que enfrentamos ahorita es, por ejemplo, la ley orgánica del Infom planteaba que su fuente de financiamiento debía ser los préstamos que otorgan las municipalidades. Para comenzar, ya no es sostenible. Por esas reformas del Código Municipal del 2012, el Infom solo puede prestar a las munis para su periodo de gobierno, lo cual es bueno para las munis, porque obliga al alcalde a ser responsable con sus recursos y al consejo municipal. Pero para el Infom no le deja hacer una planeación de largo plazo porque depende totalmente del ciclo político. Las municipalidades prestan los primeros 2 años de gobierno y después ya no prestan porque se les acaba la cuota del situado, por ejemplo, o porque ya invirtieron en las obras que van a poder hacer y en el 3er, 4º año ya van a campaña. Entonces está muy marcado por eso la dependencia de los fondos. Y en el diseño de la ley habían instrumentos, digamos, fiscales de gobierno central, un impuesto a las bebidas alcohólicas que se le quitó al Infom, entonces no tenemos otra fuente de financiamiento. Así que reformas financieras se requieren, reformas de la proyección institucional y nuevos mandatos. Por ejemplo, las municipalidades nos piden ahora mucho apoyo para volverse competitivos económicamente, porque quieren sus propios ingresos. Entonces tenemos que innovar, tenemos que usar la tecnología y todo eso requiere inversiones que el Infom no ha hecho en mucho tiempo. Yo voy a ser aquí muy franco, ahí es donde la municipalidad acude al constructor, ¿verdad? Seamos honestos, entonces el constructor viene y yo te hago los planos, yo te hago el proyecto y por supuesto yo me gano la obra, ¿verdad? Y entonces ahí hay un compromiso adquirido que compromete a las municipalidades. Y no siempre está adecuadamente planteado y ponen a las municipalidades en muchos problemas y en mucho riesgo, ¿verdad? Y después todo eso se vuelve un problema cuando llega a CGPLAN y CGPLAN no lo autoriza porque no llena los requisitos. Exactamente. Hay mucho de eso. Hay que tener hay que darle más publicidad a ese tema al Infom porque realmente eso fue una excelente idea. Y como todas, o por lo menos la mayoría de instituciones en este país, lo que ha pasado es que el abuso de la institución, el abuso de los recursos, las personas que han llegado ahí las han debilitado
Y a través de leyes hemos ido parando esos abusos y lo que hemos hecho es parar el desarrollo. Así es. ¿Verdad? Entonces tenemos que trabajar en ese tema en Infom, ¿verdad? Así Pero es. un tema que preocupa a todo el mundo, ¿verdad? En las municipalidades es el tema del agua. Correcto. ¿Verdad? Por eso Es de los mismo. más agudos. ¿Verdad? Porque uno ve que somos un país, de verdad, a donde uno va hay mucha agua y dice uno, sobre todo a las Verapaces y a todo, pero a mí no me llega agua a mi colonia. es. Y ahora se prende la luz y dice se va a acabar. En la ciudad capital, por ejemplo, las construcciones o qué sé yo, todo eso, y de eso vamos a hablar un poquito, hace que de verdad ya no haya agua, no llega el agua a las casas o empiezan ya a sentirlo o algo por el estilo. ¿Cuál es realmente el problema? No hay una ley de agua, a pesar de que la Constitución da ese mandato. Yo intenté cuando estuve presidente del Congreso, qué problema se nos volvió. De los más duros. ¿Verdad? De los temas más duros y hay que ser muy honestos. Yo estaba en esa época en una pre-campaña electoral, yo quería ser el candidato a la presidencia en lugar de doña Sandra, y entonces meterme a pelear con los pueblos originarios que no quieren la ley de agua, entonces dije, ahí lo dejo, ¿verdad? Le entramos en otra ocasión a este tema porque se nos va a abrir un conflicto, pero bueno, ya pasaron 40 años y no tenemos una ley de aguas, por eso mi compromiso aquí con la ministra para ayudarla a que la ley camine en el Congreso de la República. Pero, ¿cuál es, en realidad, es qué tan grave es el problema del agua y qué podemos hacer? ¿Qué tan grave es las causas y qué podríamos hacer al respecto, Karen? Bueno, realmente es un problema muy, muy grave, ¿verdad? Guatemala, que es el país de las ironías, le digo yo, porque por un lado es el país que más agua tiene en la región. Tenemos las cuencas y las vertientes de agua en el Atlántico y en el Pacífico, 38 cuencas, una disponibilidad de agua que no debería darnos ningún problema de acceso. Pero en esa contradicción resulta que hay mucha agua, pero la gente no tiene agua. Y aquí hay dos, digamos, vetas que hay que entender. Una buena parte del agua en Guatemala se utiliza para la producción. Y como no hay una regulación, siempre ha habido un conflicto entre el agua que se usa para las actividades económicas, que también es fundamental. No puede haber agricultura sin agua, no puede haber industria sin agua, ni siquiera los servicios. Imagínese un edificio que no tenga servicio de agua, ¿verdad? Entonces el agua es fundamental en la economía, pero también es fundamental para la vida. El Infom trabaja más la vertiente del agua para consumo humano, ¿verdad? Pero el asunto es que en ese conflicto, como no está regulado cómo nos repartimos el agua entre la actividad productiva y la actividad de la sostenibilidad de la vida, llamémosle así, entonces cuesta a veces mucho. Hay comunidades donde hay una abierta competencia entre le doy el agua para que rieguen los cultivos o la usamos para que la comunidad tenga que beber y cómo consumir. Entonces no tenemos todavía en todos lados un problema de que no hay agua per se, sino de cómo se regula y cómo se utiliza esa agua. El otro gran problema que tenemos es el de la calidad del agua. Guatemala, según las estimaciones del Ministerio de Salud, con los centros de monitoreo que tiene, ¿verdad? Que son más de 12,000 en todo el país, la calidad de agua está terrible. 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas. Es decir, los ríos, los lagos, ustedes ya no se pueden bañar, no digamos beber de esa agua o utilizarla para su bienestar. Y el agua subterránea, ni siquiera tenemos mapas actualizados de los mantos acuíferos, y es uno de los problemas que agobia en particular a la ciudad de Guatemala. Algo que nosotros hemos visto en Infom, porque Infom tiene un brazo que se dedica solo a agua y saneamiento, una de sus unidades ejecutoras, solo hacemos agua y saneamiento. Y ahí resulta que todo el mundo nos pide pozos, perforar un pozo para sacar agua. Es maravilloso, pero creo que hay un concepto de que si uno perfora el pozo, ese pozo es infinito y para siempre. Y resulta que usted puede tener el mismo manto subterráneo de agua, una gran poza de agua subterránea, y de ese se excavan varios pozos y todo el mundo está succionando de ese manto. Y eso no nos percatamos cuando decimos yo tengo mi pozo o un edificio tiene su pozo, es el mismo manto acuífero. El reto que está, que con la urbanización extrema, con la deforestación, con la densificación, por ejemplo, el cemento en todos lados,
usted no deja que la lluvia penetre nuevamente en los mantos acuíferos, se vaya al subsuelo, y entonces los mantos acuíferos van bajando y bajando de nivel. Por eso cada vez tenemos que perforar pozos más profundos. Y le estoy hablando también que es un problema urbano, ya no es solo rural, es urbano. Y ahí entra el cuarto componente, es disponibilidad del acceso, la calidad del agua y la continuidad del servicio. La mayor parte de la gente no tiene un servicio 24/7, por lo menos el 40% de la población del país no lo tiene. Y los que creemos que la tenemos es porque tenemos una cisterna que nos permite la continuidad del servicio, pero porque vamos acopiando agua en los momentos en que la municipalidad la distribuye, ¿no? Entonces depende mucho de la institucionalidad, de la capacidad de si es una empresa municipal, como en el caso de la ciudad de Guatemala, o si es una dirección de aguas en una municipalidad más pequeña. Esa capacidad para administrar el recurso es fundamental desarrollarla. El Infom trabaja con las municipalidades en ese tema, además de construir infraestructura. Pero si no controlamos el agua en el sentido de decir cómo aprovechamos el agua que nos cae del cielo, si ponemos cemento en todos lados, ¿cómo va a penetrar? ¿Cómo realimentamos esos mantos? Si botamos los bosques, la desforestación, ya solo nos queda 1/3 del territorio que tiene bosques. Y de los bosques depende el agua y el oxígeno que respiramos. Es decir, estamos en una lógica, en una dinámica de vida que está amenazando la propia existencia de la especie y de todos los seres vivos en general, pero de la especie humana en particular. Entonces, sí es muy importante el tema. En Guatemala hace 20 años no se hablaba del concepto de estrés hídrico. Ahora sí. La ciudad de Guatemala, de hecho, vive en estrés hídrico. En algunas zonas no se siente porque hay condiciones, digamos, como le digo, hay cisternas, hay más flujo de agua, pero hay zonas de la ciudad de Guatemala que les llega el agua una vez a la semana o les llega 3 horas cada 2 o 3 días, tienen que comprar toneles de agua, la calidad del agua cuestionable. Entonces, para una municipalidad es un esfuerzo de los más difíciles que tienen muchos difíciles, claro. Es todo el tema del agua, sí es prioritario. Y en la región, digamos, indiscutiblemente la capital es una de las que... está muy amenazada por estrés hídrico. Vive en estrés hídrico, de hecho. Y le digo, hace muchos años, desde los 70, traemos agua a la ciudad de Guatemala por el Chayapixcayá. Y resulta que ahora hasta problemas ahí tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el crecimiento desordenado, que es otro componente, la falta de regulación de ordenamiento territorial que hay en el país. No hay ley de ordenamiento, así como no hay ley de agua, no hay ley de ordenamiento territorial. Y las municipalidades les cuesta mucho controlar quién hace qué en qué territorios, en qué terrenos. El tema de la edificación constante va a demandar cada vez más agua, la densificación lo demanda. Y no tenemos dónde estar recuperando esa agua. Ahora hay tecnologías para recuperar agua e infiltrarla de vuelta al subsuelo. Pero todavía estamos como en pañales en Guatemala en ese tipo de intervenciones. Sí, es un reto bien, bien complicado. Y a eso súmele lo que usted decía de que nadie quiere pagar por el agua. Nadie quiere pagar por el agua. Todo el mundo quiere tener agua, pero nadie quiere pagar por el agua. Y se paga, yo les digo, bueno, el agua no la da Dios, está bien, no la dan los bosques, etcétera, está bien, pero el servicio hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque los tubos no se ponen. La infraestructura de agua y saneamiento es de las más caras que hay para poner en el país. La gente ve, por ejemplo, aquí en la ciudad capital, ve ese famoso monumento del acueducto. Sí. Ahí se ven los arcos que van ahí, todo, ¿verdad? En la Liberación están todos. La gente no tiene idea que eso realmente era traer agua Correcto. A la ciudad desde Chimaltenango. Así es. ¿Verdad? O sea que el agua no es así nomás, es un tema bien complicado. Y la seguimos trayendo de allá. Así ¿verdad? es, y cada vez necesitamos traer más agua de otros lados. Y de hecho, le digo, no hay inversión estratégica de gran escala para copiar agua. Contaminamos un lago que es el de Amatitlán, el querido Amatitlán,
que hubiera sido un reservorio de agua dulce para toda el área metropolitana, lo destruimos. Entonces, mientras no cambiemos esa lógica, y eso requiere regulación, requiere que todas las partes y los actores que tienen poder e interés sobre el recurso cedan un poco para que todos podamos sobrevivir y que esta ciudad vuelva a funcionar y que el país vuelva a funcionar. Imagínense Shela. Shela está construida en un lecho de un río. Se inunda en cada invierno y al mismo tiempo tiene estrés hídrico. Eso está pasando en todos los centros urbanos. ¿Por qué? Porque no hay planificación urbana, no hay planificación hídrica, no hay planificación hidrológica, porque toda la gente quiere su pozo y no estamos recuperando los bosques, más bien las zonas de recarga hídrica que se llaman, las están usando a veces hasta para ser urbanizadas, ¿verdad? Hablando de la antigua. Entonces, creo que si no hay una comprensión clara de actores públicos y privados, de que de nada les va a servir seguir edificando si los edificios no van a tener agua y servicios sanitarios, no vamos a ir. Esto puede ser muy delicado para toda la dinámica económica y social del país. Del país, un tema delicado. Y es que tenemos el problema que anunciamos la crisis, ¿verdad? Sí. Y no le entramos. Por ejemplo, se tocó un tema importantísimo, Amatitlán. Sí. Amatitlán era una cosa linda, sí, preciosa, porque además estaba ahí nomás, ¿verdad? De la ciudad capital, pero ir a pasear a Amatitlán y ver aquel lago hermoso que se fue habitando poco a poco, además de los pueblos que ya tenía, pero empezamos a decir, vamos a perder el lago, porque estamos tirando todas las aguas negras para allá, porque no hay tratamiento de aguas, porque no hay bosques alrededor. Empezamos a crear la alarma, a crear las instituciones, pero no se hizo caso, no le pusieron la atención y prácticamente lo perdimos, ¿verdad? Sí, así es, sí, y estamos muy a la saga. Por ejemplo, ahorita con una mancomunidad que se llama la Gran Ciudad del Sur, estamos trabajando para ver de conseguir financiamiento para rehabilitar plantas de tratamiento en toda la cuenca, que hay 3 cuencas ahí que bajan al lago y de 3 ríos distintos, y la idea es rehabilitar toda una serie de plantas de tratamiento de aguas residuales que hay para que las aguas lleguen más limpias. Son inversiones millonarias que hay que hacer, pero creo que es urgente para el país invertir agresivamente en agua y saneamiento. Urgente. La brecha es más o menos $20,000 millones. Si queremos cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. $20,000 millones. Es un montón. Es un montón de plata, sí, y un montón de trabajo que hay que hacer en un tema que de verdad ya es... Así es. Pues que uno viene hablando de urgente. Digamos, ahora que estoy muy metido, yo soy exageradamente preocupado con el problema del tráfico causado por todo ese, ¿verdad? Sí. Cuesta explicar a la gente que dice, es que hay mucho tráfico, ¿verdad? O hay mucho tránsito. No entiendo. Aquí lo que hay es que transitan demasiados vehículos, motores de todo tipo, y eso causa tráfico, claro, que es ese tema, ¿verdad? Pero cuando me meto a estudiarlo y hago las entrevistas y hago eso, resulta que es un problema de todos. Porque vamos a hablar en el próximo capítulo, se los puedo adelantar, por ejemplo, dice, aunque la MUNI compre buses ahorita, nadie se sube a un bus por problemas de seguridad, ¿verdad? Nadie quiere. Y nosotros ya creamos a las nuevas generaciones con no subirse a transportes públicos porque son inseguros, ¿verdad? Entonces no es solo de que vamos a comprar buses. Después, con que ya el sistema económico del país obligó y facilitó al mismo tiempo que todo el mundo compre un carro, una moto o algo por el estilo, y también es un tema que es de todos. El Estado en general, no estamos hablando de todo el Estado, nunca terminó el periférico, nunca hizo el otro periférico, no tenemos las carreteras adecuadas, no hay... Ahora les llamamos libramiento. A mí el nombre no me gusta porque es librarnos de la ciudad, pero ese es el nombre. Y al final lo mismo está sucediendo con el tema del agua. Es un tema integral. Bosques, nadie se da cuenta que es 1/3 nada más. Lo que nos queda. Nos queda, ¿verdad? Y si no le entramos a ese tema, contribuye. Mantos freáticos, que no tenemos un mapeo realmente de qué hay y qué no hay, ¿verdad? Y encima de todo,
desordenadamente se abren pozos y todo el mundo está succionando el mismo manto freático, ¿verdad? 3, por falta de una regulación, cada quien abre su pozo donde quiere y cuando quiere y se toma el agua como la quiere o la empaca como quiere y la vende como quiere, ¿verdad? Sí. Y encima falta, no la trata después de usarla. Después de usarla no la trata. Entonces contamina el agua que viene fresca de otro lado. Es un problema bien complejo, bien integral y tenemos que entrarle con urgencia, ¿verdad? Yo me alegro mucho que usted vaya a apoyar que se pueda gestionar esa ley. La ley es un instrumento fundamental, igual es la política de agua y saneamiento que se está luchando porque se termine de aprobar una política actualizada, programas específicos en los que tenemos que invertir. Y hay un tema muy importante en esto, Roberto, y es que las municipalidades tienen la competencia de los sistemas de agua y saneamiento en el país, pero nuevamente, cuando uno hace infraestructura de agua y saneamiento, que por ejemplo el Infom la hace, el reto de la administración, el mantenimiento de esos sistemas le queda a las municipalidades. Y eso requiere inversiones constantes, capacitación constante y, por ejemplo, después de la firma de la paz, es el periodo que más invertimos en agua y saneamiento en el país, con mucho apoyo de la comunidad internacional, pero después de eso se dejó de invertir y esos sistemas ya tienen 30 años más o menos de haberse, digamos, hecho, que han estado algunos funcionando, otros no y se van deteriorando. Entonces ahorita hay que hacer unas nuevas inversiones, recuperar infraestructura, hacer más infraestructura, porque todavía más o menos 40% del país no tiene sistemas de alcantarillados, drenajes, tenemos plantas de tratamiento porque es de aguas residuales, pero resulta que las dejaron sin funcionar, entonces hay que rehabilitarlas. O sea, es un trabajo que realmente requiere una visión de Estado. Ya no es posible pensar que una municipalidad sola lo puede manejar. Primero porque usted afecta una cuenca, ¿verdad? Entonces tiene que ser conjuntos de municipalidades. Segundo, no pueden ser solo las munis, no les alcanzan los recursos. Tiene que haber un esfuerzo público, y tiene que haber un esfuerzo también con el sector privado, porque repito, el agua no se usa solo para la vida humana, se usa para la producción, para la economía. Tenemos que hacerlo entre todos. La agricultura, la industria, todo lleva agua. Todo lleva agua. Hasta la inteligencia artificial, que es uno de los nuevos retos al agua, es el consumo que hay para mantener estas enormes centrales donde están los data centers. Lleva un consumo de agua que uno no se imagina. No se imagina. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas. Fácil de encontrar en sus farmacias. Entonces hay nuevos retos y seguimos trabajando esto en el formato que teníamos cuando el agua, la disponibilidad de agua y el acceso era posible en el país, es decir, una lógica de los años 70. Realmente, como en todo, sí. Guatemala un país maravilloso, situado en el centro de las Américas, es multiclimático, además de pluri en todo sentido, un país maravilloso, pero lo que hicimos fue abusar de nuestro país maravilloso. Entonces, como tenemos mucha agua, la usamos como se nos dio la gana, sin regulación, y entonces mucha agua para el tema de la agricultura, le echamos la culpa a los grandotes de que ellos eran los que estaban contaminando, y eso provocó choque, y que ellos le estaban quitando el agua a los pueblos, y que por eso los alcaldes, hay alcaldes que son acusados de que le venden el agua a los grandes finqueros, ¿verdad? Y empiezan con ese problema. Hay de todo, es un problema integral. Sí. Pero además el tema de los bosques también es otro negocio enorme, y sin bosques no vamos a tener tema. Las cuencas, no tenemos un mapeo de cuencas, pero además las pocas que ya sabemos dónde están, las estamos succionando todos. El crecimiento desordenado. Claro. Eso está matando porque se está construyendo en donde deberían ser tal vez zonas de recarga hídrica
o los suelos son, digamos, más permeables, ¿verdad? Para volver a capturar agua. Entonces, si no regulamos, miren, alguien tiene que ceder, como se llamó una película muy famosa, ¿verdad? Yo creo que tenemos en la urgencia como sociedad de pasar del conflicto y la contienda a la cooperación. Y el saber que todos vamos a tener que ceder un poco en esta sociedad si queremos salir adelante. Y esto no es de un partido, de otro, es realmente una visión de país que no tiene que ver con sectores, tiene que ver con que en esto la vida de todos es la que está amenazada, es la de todos, no lo podemos ya resolver individualmente, ¿verdad? Como muchos de nuestros problemas, la diferencia es que el agua pues, es vital. Usted sin agua no puede vivir más de, ¿qué? 8 días. Sin comida puede estar un mes, digamos, si se pone esbelto. Pero sin agua y sin oxígeno. Y si nos quedamos sin bosques. ¿Me entiende? Entonces es un tema de sobrevivencia de la especie a escala global. Y a escala nacional, pues también. Aquí, ¿qué es lo que a veces no se nota? Es porque la inequidad, ¿verdad?, es muy grande. Entonces, hay zonas de la ciudad donde nadie piensa que hay escasez de agua, porque hay recursos para sustituir eso. Como le digo, las cisternas, para no extenderme mucho. Sí, ajá. Entonces, usted ni siente que no hay agua en la ciudad. Sí, gente no se da cuenta, me voy a incluir, exacto, ¿verdad? No nos damos cuenta. ¿A qué horas estoy consumiendo agua municipal? Claro, ¿a qué horas entra el agua? Le cortaron el agua un día, ni cuenta se da, porque está su cisterna, su bomba, tiene energía eléctrica para activar la bomba. Pero hay municipalidades que si no pueden pagar el combustible, no pueden activar la bomba del pozo que surte a la comunidad o a un tercio de la comunidad, etcétera. Entonces tenemos que entender que esas profundas desigualdades también impactan. Eso es como todo integral, pero requiere sobre todo un cambio de visión de país, de actitud, de no puedo ya solo pensar en mí mismo. Tenemos que pasar del conflicto a la cooperación urgentemente. Eso es tal vez lo que la peor zona en la ciudad capital. Entiendo que es el norte, es la parte más dura en términos por los terrenos, porque como en esto también, digamos, sacar agua subterránea depende mucho de la geología, ¿verdad? Entonces el tipo de suelo que hay para perforar es más complejo en algunos lados que otros. ¿Y la ciudad, la peor de todas? Pues no, la ciudad realmente en Pagua tiene una red de pozos impresionantes y que han logrado pues manejar, pero que ya no son suficientes para dar abasto. De hecho, nunca lo han sido, ¿verdad? Porque como le digo, aquí entra agua desde los años 70, se hizo el Shayapishkaya, el acueducto. Y no digamos el que usted mencionaba, ¿verdad? El acueducto que viene de la colonia. Pero el tema es que ya somos 4 millones. Digamos, el municipio de Guatemala tiene más o menos 1 millón, redondeemos. Pero como usted dijo, las ciudades a los lados, Villanueva, Misco, la parte de Oriente, Carretera Salvador, todo esto, sumamos fácilmente unos 3 millones más, que entramos y salimos, y la ciudad sigue concentrada en términos de la actividad productiva, de la actividad económica, zona 1, el eje norte-sur y oriente-ponente de la ciudad concentra la actividad económica de buena parte del país. Entonces la gente viene a la ciudad a trabajar, consume agua acá, y la municipalidad ya no puede ver eso solo así, tiene que haber una autoridad regional para que tratemos conjuntamente los problemas de todos y administremos los recursos que hay para todos. Pero esa visión es la que no hemos logrado, de cooperación le llamo yo, construir todavía. Y ahora se ha convertido pues un problema nuestro como seres humanos, ¿verdad? Como ciudadanía. Tenemos que parar esta confrontación, todo el mundo, yo no me canso todos los días, trato de decirlo aquí, diálogo, negociación, y ahora hay que agregarle esta palabra, tenemos que ceder en algunos temas, no podemos seguir siendo aborazados de aprovecharnos de esta belleza de país, y yo así he vivido y así quiero seguir viviendo, porque realmente le estoy haciendo mucho daño a otros, ¿verdad? Y en la mayoría de problemas estamos así. En la mayoría de problemas estamos así. Vuelvo a repetir, el problema de transporte, en donde, bueno, yo, ¿verdad?
Tenemos que seguir autorizando. Mire qué problema, los taxis piratas, los buses piratas, la gente manejando sin licencia, sin capacidad, el montón de accidentes. Es un problema sumamente grave. No digamos entrarle al tema de salud, el tema de educación, y todo es un tema integral. Y es que, con honestidad, Karen, todo lo que escasea en este país, y que es mucho, se convierte en un negocio, ¿verdad? Porque como no hay agua, entonces es un buen negocio vender el agua, ¿sí? Sí. Y entonces ahí es donde se va creando este tipo de competencias, ¿verdad? Sí. Y digamos que podemos vivir en una economía en donde los bienes estratégicos, ¿verdad?, puedan tener un espacio en el mercado, porque también no seríamos ilusos de negar que eso funciona, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si no tiene una regulación, justamente es cuando todo se distorsiona, cuando se pierde el alcance y la perspectiva, y se cree que el bien, además, uno lo puede administrar solo para uno, ¿verdad? Yo creo que el tema de regulación es fundamental, porque no se trata de impedir la oportunidad económica, pero sí de tenerle unos límites que permitan, claro, a los demás gozarla también. Tener orden y límites, sí, límites lógicos a todo. Sí, a todo lo, exacto, porque sí, no son recursos infinitos. Eso es lo que tenemos que terminar de entender. Sí, la gente ve que llueve y llueve, aunque cada vez llueve menos también, sí, ¿verdad? Y entonces cree que el agua nunca se va a acabar, ¿verdad? Sí. Y aunque el agua nuestra sea una de las de los países con más agua, pues agua que no podemos usar, que estamos, sí, usando mal. Y que no aprovechamos esas lluvias. Ajá. Porque encima la ironía nuevamente, ¿verdad? Nos inundamos. Ajá. En lugar de tener mecanismos ya para canalizar el agua, para reservorios, para tener agua en el verano, deberíamos tener ya reservorios que no son de la casa, la cisterna, sino reservorios de escala, digamos, de la ciudad, reservorios o infiltración de agua de lluvia, como ahora hay mucho de todo eso, que son de los temas, digamos, novedosos que yo quiero introducir al Infom, todavía en el tiempo que me queda, pero el asunto es que requiere política y requiere inversión, y hay la tecnología para poder recuperar y capturar agua de lluvia. Yo entiendo que en la ciudad de Guatemala, en Pau, está haciendo algunos ensayos o está haciendo algunas intervenciones ahí, pero todavía son como de pilotaje, ¿verdad? Pero requerimos, ya no podemos seguir piloteando, necesitamos inversiones masivas en estos temas. Uf, qué preocupante, sí, ¿verdad? Cuando uno hace el análisis, de verdad, pero, ¿cómo hacer un resumen? Número 1, exageradamente importante el papel del Infom. Es un tema que tenemos olvidado, que lo hemos dejado rezagado, hoy más que nunca, con todo esto de los consejos de desarrollo, los aportes extraordinarios, el apoyo a la descentralización y el poder que están, necesitamos tener una institución, un instituto, ¿verdad? Que se dedique a fortalecer a las municipalidades para poderle ir transfiriendo impuestos, transfiriendo recursos, pero de que nada sirve que se los pasemos si no hay una entidad desinteresada, porque interesadas van a haber muchas empresas, constructores, financistas que le van a querer entrar. Eso es un tema urgente, fortalecer el tema del Infom, incluyendo la reforma. Fortalecer las municipalidades, ¿verdad? No es solo de darles plata y después así no sepan qué hacer con ellas. Y priorizar temas que son vitales, como el tema del agua. El tema del agua es, pues, si vamos a materia de derechos humanos, es un derecho fundamental, inherente, en un país que la tiene, pero la tiene mal utilizada, mal distribuida, ensuciada, y al final paran las municipalidades que no tienen ni la plata ni la capacidad. Porque aunque yo les meta el agua, les tengo que dar tratamiento de aguas, ¿verdad? Y no hay, ¿verdad? Y saber usarla de otra manera. Bueno, hay mucho mucho que trabajar, sí, pero no vamos a llegar a ningún lado si no nos involucramos. Yo quiero seguir insistiendo en que este tipo de programas, de capítulos del Roberto Lejos Podcast son como en el club de lectura, queremos que la gente lea más.
el que no sabe de historia, el que no conoce, y vivo diciendo, vivo citando a mi querida Mafalda, que la tengo allá atrás, que dice, lo malo cuando uno no lee es que tiene que creerle lo que dicen los demás, ¿verdad? Justo. Tiene que creerle a los demás. Entonces hay que leer, vamos a seguir enfocándonos en ese tema, que quiero entrarle de lleno a este tema del tráfico, del tránsito, del transporte público. Quiero hacer un programa con el famoso aerometro para demostrar realmente qué es, va a ayudar, no va a ayudar, o sea, que no nos dediquemos solo a criticar. Pero el otro tema es ver cómo recuperamos ese espíritu, esa refundación del Estado que hizo la Constituyente, sumada a todos aquellos temas que no logramos meter en la Constitución, pero que están en los acuerdos de paz, que esos acuerdos de paz no queden en el olvido, sino que se conviertan ahora en temas ordinarios, que dejemos de chapucear leyes. Aquí estamos hoy, como tal jefa del Ministerio Público era buena o estaba haciendo X trabajo, reformemos la ley para que nadie la quite. Después llegó la bandida y nadie la pudo quitar, y ahora está viendo cómo se salva y no se va. Entonces tenemos que cambiar, y es humano, Karen, es humano el tema. Y personas como usted, y la voy a poner de ejemplo, en donde ser un servidor público, donde trabajar por el país, por la sociedad, se vuelve una pasión y la gente no lo entiende, ¿verdad? ¿Cómo explicar ese tema, esa pasión para despedirnos? Uy, esa es la pregunta más difícil. Sí. Yo creo que en parte es vocación, ¿verdad? Pero creo que por lo menos como yo, que somos hijos de la guerra y receptores de la paz, tuvimos una oportunidad única para entender que la guerra no es la ruta y que la posibilidad la seguimos teniendo si nos podemos no solo poner de acuerdo, sino realmente ceder todos un poco para que haya un país medianamente vivible para todos. Y creo que eso solo se logra con un Estado sólido. A veces yo me recuerdo cuando yo trabajaba en el Informe de Desarrollo Humano, hablábamos mucho del Estado fuerte, pero el Estado fuerte muchas veces se interpreta como ese Estado autoritario que se impone a los demás. Yo uso más ese concepto de un Estado sólido, o sea, un Estado que cumple su papel en la sociedad, lo hace bien, con normas, con reglas, con propósito, con transparencia, pero que al mismo tiempo tiene esa ética del servicio. Yo lo veo cada día, no solo en la institución que estoy ahora, sino en general. El servidor público tiene que recuperar ese rol de que es más que un trabajador, es un servidor de la sociedad, que no quiere decir que no tenga derechos laborales, pero que va mucho más allá. El papel no es tan simple como llegar y cumplir con un horario. Si no hay una mística atrás, si no hay una vocación, el Estado no puede regenerarse. ¿Por qué? Porque al Estado no debería entrar para enriquecerse uno, debe entrar para servir, porque es para articular y darle viabilidad a una sociedad. Ese es el pensamiento y la acción que trato de construir con mi práctica en estos momentos de privilegio que uno tiene de poder dirigir una institución, ¿verdad? Porque en Guatemala, de hecho, es un enorme privilegio cuando uno tiene oportunidad de estar al frente de un cargo, y hay que honrar ese privilegio que la sociedad o que un presidente o una autoridad le da a uno para servir. Son cargos efímeros, y eso tal vez a veces a la gente también le cuesta, ¿verdad? Pensar que está uno un periodo de tiempo, pero tiene que hacer lo mejor posible durante ese periodo, porque eso va a construir para que después otros hagan. Esa mística creo yo que necesitamos recuperarla con urgencia en el país. Bueno, no se vale para ustedes que están ahí en la edición, que no editemos este cierre, un bonito mensaje realmente inspirador para terminar el programa. Pero eso es, vamos a tener que entrarle otro tema que a mí me mata, que es la ley de servicio civil, para que realmente haya servidores públicos de carrera. No se vale que usted quiera entrar al gobierno a hacer dinero, se vale hacer dinero, pero hágalo en otro lado. No es como servidor público, ¿verdad? Si lo que quiere es hacer plata, hágalo. También el empresario produce, genera empleo y puede hacer plata, pero la plata no se hace robando en las instituciones públicas o haciéndole el daño que le estamos haciendo. Eso sí no se vale, ¿verdad? Cari, muchísimas gracias.
de verdad, por la lección de hoy, por la plática, la charla, por el cafecito, a ustedes por llegar hasta aquí, porque de verdad no se vale si no llego hasta aquí, que lo comparta, este mensaje de cierre muy lindo. Hoy sí no ofendimos a nadie, el que se debería sentir ofendido es usted, que no quiere pagar sus servicios públicos, que está haciendo mal uso del agua, que no quiere ayudarnos a que haya regulaciones y que tengamos un Estado fuerte. Pero ya sabe, cualquiera que sea ofendido, cualquiera que quiera platicar, aquí estamos para la tacita de café. Una tacita de café todo lo arregla. Nos vemos hasta el próximo capítulo.